Buenas noches a todos, es un gusto poder saludarlos. He estado atento lo más que me ha sido posible y el día de hoy prácticamente acompañé toda la jornada, desde antes de la exposición que Rodrigo hizo, tuve el gusto de escucharla completa. Y bueno, es un privilegio para mí en este maratónico programa acompañarles y tener la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Vamos a escuchar algunas cosas como lugares comunes que ya han mencionado algunos de mis predecesores, pero sin embargo siguen teniendo valor a la luz de la transversalidad que muy atinadamente ya mencionó Raúl. Me gustaría compartir ahora mi presentación. Desde el primer día estuve preparando varias notas que me parecían relevantes, recuperando las intervenciones que han tenido mis colegas, así que trataré de hacer un rápido recorrido por estas ideas que estuve tratando de construir a partir de lo que escuché y también de aquellas cosas que he analizado al respecto. Nuestro tema tiene que ver con las nuevas realidades para los recursos humanos en las administraciones tributarias a partir del COVID. Y bueno, tendré yo algunas reflexiones muy relevantes y empezaríamos con las crisis como constante, del nunca acabar. Nosotros venimos de una cultura de crisis en el mundo en general y en América Latina en particular constantemente estamos viviendo crisis. Veamos algunas de las recientes. En los 80 las crisis de deuda en América Latina, en el 90 las déficits de balanza comercial de varios países, en el 2000 el tema de las hipotecas subprime que terminó afectándonos a todos nosotros. Sin embargo, en los 80 ocurrió algo también interesante que pasó desapercibido en ese momento. En los 80 se empezó a hablar de la sociedad del conocimiento. Y en este marco de la sociedad del conocimiento, muchas de las cosas que hemos escuchado ayer y hoy cuando se trató de inteligencia artificial, de data análisis y de big data, fueron cosas que desde principios de los 80 se estuvieron discutiendo. Pero debemos reconocer que en el contexto del COVID tenemos una singularidad, porque el COVID parte de ser una crisis sanitaria y esta crisis sanitaria paralizó la economía, hubo pérdida de movilidad y directamente de empleo y por supuesto hubo una muy grave pérdida de ingresos públicos y la contratación de nueva deuda pública en muchos de nuestros países. Lo que está preparando un caldo de cultivo sumamente delicado y que puede tener proyecciones sumamente adversas para nuestros intereses, no únicamente como administraciones tributarias, sino también como sociedad en general. Algunas de las proyecciones que hemos escuchado, recientemente el Banco Mundial ha colocado una proyección de la reducción del PIB en 5.2%. Y en particular para América Latina, el Banco Mundial estima una caída del 7.2% solamente para 2020. No hablemos ya de los próximos años. La CEPAL, por su lado, está hablando de la pérdida de empleos formales y por lo tanto el crecimiento de pobreza extrema a 96 millones de personas en la región, lo que significa un retroceso de 30 años. Pero en 2020 debemos entender que los sectores que fueron afectados por la paralización de la economía tienen que ver con turismo, entretenimiento, cultura y todos los relacionados. Significa que a pesar de que hemos vivido una relativa recuperación en la actividad industrial y en algunos segmentos de servicio, aún tenemos sectores que han sido dañados y esta crisis es un conjunto de crisis. Algunos están empezando a recuperarse, pero otros francamente están viendo muy lenta la recuperación y una afectación muy severa en la actividad a la cual se dedican. La CEPAL también dice que tenemos o tendremos en esta crisis 40 millones de hogares sin internet, lo que significa que hay una crisis estructural para poder habilitar nuestro mapa de servicios a la mayor cantidad de población posible. No porque no tengamos interés, no porque no tengamos capacidad instalada, sino porque las condiciones país se van a complicar un poco más. El número de personas con acceso a internet, que se supone necesitaríamos más, en realidad la crisis está provocando que haya menos. Es un dato sumamente contrastante. Y así, la CEPAL también nos dice, en conjunto con la Organización Internacional de Trabajo, en un informe que acaban de liberar ahorita en noviembre del 2020, que estas implicaciones de la lenta recuperación del empleo las podemos identificar en lo que tiene que ver con el trabajo formal, la reducción, hora caída de salarios y despidos, las mujeres, caída del empleo y retiro del mercado laboral, el tema de las tareas de cuidado, incluso trabajo no remunerado, el incremento del trabajo informal, incluyendo trabajo informal no remunerado,
Vamos a tener caída de mano de obra en los sectores intensivos como la manufactura, la construcción, turismo y entretenimiento que ya mencioné. El tema de la afectación a los trabajadores jóvenes, menos jóvenes de entre 15 y 24 años de edad en empleo. Y por supuesto los riesgos de inactividad prolongada. Y una importante afectación de micro y pequeñas empresas que son generadores de empleo. Este es un tema que seguramente desde la vista de la operación recaudatoria se ha tocado durante estos días, el hecho de que no se trata únicamente de las afectaciones a las grandes empresas, sino a las micras y pequeñas empresas que pueden generar el 60-80% de los empleos formales en nuestros países. El escenario no luce bueno. Y la crisis como constante tiene algunos datos de contraste interesante. También en este informe de la OIT y de la CEPAL nos comparten algunas informaciones respecto a la variación interanual del número de ocupados por categoría de ocupación en el segundo trimestre del 2020. El único sector que ha crecido en esta comparativa es el de asalariados públicos, que creció al segundo trimestre del 2020 en un 4.2%. De ahí en fuera, los sectores de análisis que la OIT tiene han retrocedido. Asalariados en empresas privadas, menos 14%. Empleadores, es decir, patrones, han desaparecido el 17.9%. Es lo que yo mencionaba, pequeñas y medianas empresas. Trabajadores por cuenta propia, menos 20.5%. Trabajadores familiares no remunerados, menos 24.3%. Trabajadores domésticos remunerados, menos 32.2%. Y como dije, los damnificados de siempre, los jóvenes de 15 a 24 años y las mujeres que además de problemas de empleabilidad están enfrentando una escalada terrible de violencia en la mayoría de los países de América Latina. Y seguramente han estado escuchando datos al respecto. Pero la mala noticia es que esta recuperación será tan lenta, tan lenta, tan lenta, que las proyecciones nos pueden dar para reír y llorar. Bajo el supuesto de 3 escenarios en esta proyección de la CEPAL, nos dicen que si creciéramos al 3%, en 2023 alcanzaríamos el nivel del PIB de 2019. Con una tasa de 1.8, lo alcanzaríamos hasta el 2025. Pero si crecemos al 0.4%, no vamos a alcanzar los niveles de 2019 en una década. Lo que significa que la recuperación va a ser muy lenta y esta crisis va a acarrear muchas otras crisis, incluyendo crisis de gobernanza, crisis de derechos humanos, de un larguísimo listado que podríamos estar citando. Y mientras en Latinoamérica estamos padeciendo eso en épocas de pandemia, otras regiones del mundo están trabajando de una manera más decidida, más interactiva, para impulsar iniciativas que les permitan una mayor integración. Asia acaba de firmar un importantísimo tratado comercial que pretende eliminar más del 90% de las imposiciones arancelarias a los productos de la región. Pero en América Latina, los contextos nacionales contribuyen muy poco a la consolidación de las estrategias de integración regional. Nuestro colega de Brasil estuvo comentando varios ejemplos de los tratados de integración comercial, de libre comercio que está trabajando con Estados Unidos, Costa Rica, Asia Pacífico, etcétera, etcétera. Pero en América Latina como conjunto no tenemos una iniciativa más allá del Mercosur, de la Comunidad Andina y de los tratados semi-regionales. Pero no tenemos un tratado o una iniciativa de integración comercial que vaya desde Canadá o digamos desde México hasta la Patagonia. No tenemos un instrumento de esa naturaleza. Y es un tema grave, dadas las vocaciones productivas que tenemos en América Latina. Seguimos siendo proveedores de insumos primarios y seguimos siendo importadores de tecnología, seguimos siendo importadores de bienes de producción. Es un tema grave y vamos a pagar las consecuencias de este tipo de perfil productivo y de poca integración en nuestra región. Es algo en lo que deberíamos estar poniendo mucha atención. La aduana en América Latina es una aduana que ha progresado enormemente en los últimos 25 años. Ha progresado muchísimo, pero lamentablemente el contexto de la aduana no necesariamente es un reflejo de la realidad económica de nuestros países. Y bueno, con esto, como yo citaba, vienen las crisis concomitantes. Y tenemos en la educación otra crisis sistémica que tiene una relación directa con los problemas que enfrentamos en las administraciones tributarias relacionadas con los recursos humanos. ¿Por qué? Porque bien decía Barack Obama, recordarán ustedes algún discurso
pocos meses, pocas semanas antes de dejar la presidencia en Estados Unidos, en un discurso que él dirigió a un grupo de graduados, Barack Obama dijo: la ignorancia no es virtud. Y en el terreno del campo educativo en América Latina y en el mundo en general, los jóvenes como grupo, entre 18 a 25 años específicamente, son el grupo más comunicado, más interrelacionado, con una mejor capacidad de problemas sociales, pero a la vez son el grupo que llega peor formados para ingresar a la universidad. Entre más jóvenes son, en peores condiciones de formación llegan a la universidad. Este es un dato que pareciera ser un poco cruel, pero en realidad es un dato que refleja las condiciones que estamos enfrentando en la vida cotidiana. Efectivamente, podríamos acusarlos de que son un grupo que llega peor formado a la universidad, pero también podemos decir que son un grupo más involucrado con las causas sociales, la protección del medio ambiente, la protección de mujeres y derechos humanos, las causas de la libertad sexual y reproductiva, muchas otras causas que en los 70s ni siquiera eran temas de gran debate, pero son una generación muy informada. La universidad, a partir de la cuarentena, se encuentra bajo fuertes cuestionamientos, no sobre su utilidad pública, sino sobre el tipo de resultados que están ofreciendo. Una debilidad sistémica de la universidad en América Latina, en especial la universidad pública, es que se ha burocratizado enormemente. La universidad es víctima de la burocratización y se ha convertido también en una forma de contención de las clases medias para retardar su ingreso a la vida productiva. Y ahorita más adelante les enseñaré algo interesante. Y también Rodrigo ya hablaba de el tema de la precarización del salario y cómo afecta negativamente tanto la oferta de empleo y la selección de personas. Seamos objetivos y no romanticemos excesivamente el tema de la buena voluntad. Con buena voluntad podemos hacer muchas cosas y enfrentar muchas cosas, pero el contexto es sumamente grave y tenemos que ser un poco pragmáticos para poder tomar decisiones que nos permitan enfrentar este contexto. Y curiosamente, una de las cosas que estamos escuchando recientemente en el terreno educativo es la aparición de una educación disruptiva, esquemas empresariales de educación novedosos, rápidos, autorreconocidos y segmentados. Voy a ponerles un pequeño video de Elon Musk, el CEO de Tesla, donde hace una afirmación sumamente interesante. Así es que les pido que tengan un poquito de paciencia, espero que el video no tarde en proyectarse, espero que ustedes lo estén viendo. Por favor, si no lo ven, indíquenme para que trate yo de compartir una fuente diferente. Todavía no arranca. ¿Lo ven o no lo ven? Todavía no. No, entonces déjenme hacer una pausita aquí para compartir, porque yo creo que lo que está pasando es que como estoy compartiendo la presentación, no nos permite ver directamente el video. Así es que lo voy a proyectar de manera directa aquí. Entonces, mucha atención lo que vamos a ver esta declaración de Elon Musk, que es una declaración relativamente reciente. Welcome to Satellite 2020. Está subtitulado. And here we are. We're right on the brink here of sending humans back into space. The Crew Dragon is in Cape Canaveral. How do you feel that you're on the doorstep here? Yeah, it's great that we're about to launch people to orbit. It down. Me salté unos segundos, el video es un poco largo, entonces vamos directamente al mensaje que quiero que escuchen. I mean, I've made so many foolish mistakes that you don't need college to learn stuff. Okay, everything's available. You don't need college to learn stuff. Okay, everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. There is the value that colleges have, which is like, seeing whether can somebody work hard at something, including a bunch of sort of annoying homework assignments, and still do their homework assignments, and try to soldier through it and get it done. That's like the main value of college. And then also, if you probably want to hang around with a bunch of people your own age for a while instead of going right into the workforce. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. Voy a parar ahí el video. Estas afirmaciones de Elon Musk son sumamente importantes porque Elon Musk lo que está diciendo es que hay un cuestionamiento muy importante sobre la utilidad de la universidad. Es una declaración sumamente provocativa, porque no está diciendo que las universidades no sirvan. Lo que está diciendo es que el perfil de las universidades está dando algo
que nuestro mercado actual no es lo que necesariamente está pidiendo. Lo que está diciendo es que podemos aprender cualquier cosa porque cualquier cosa ya está disponible en el ambiente de las redes. Podemos acceder a cualquier conocimiento sin necesidad de ir a la universidad. Podemos ser emprendedores sin necesidad de ir a la universidad. Esta es una crítica muy provocadora y sumamente relevante. Y por el otro lado, ustedes ven una imagen que coloqué ahí sobre una oferta que está haciendo Google. Google, como alternativa a la universidad, ofrece certificados en 6 meses que ellos consideran equivalentes a una carrera de 4 años. Significa que Google está ofreciendo paquetes formativos de cosas sumamente específicas que serán de utilidad para efectos de empleabilidad en el futuro. Estas son cosas que están hablando de una educación disruptiva, pero mucho ojo, ¿está hablando acerca de las necesidades del mercado o está hablando acerca de las grandes necesidades de las grandes compañías que están dirigiendo, digamos, por decirlo de alguna manera, la construcción del futuro mundo? Una construcción del futuro mundo que ya llegó, no es algo que va a estar necesariamente tan lejano. Y si nos damos cuenta, estamos enfrentándonos a la música que llegó para quedarnos. La aparición de muchas plataformas para realizar los procesos educativos, entre ellas la que estamos usando, Zoom, Teams, Webex, Webex Meeting, Itizú, Canvas, OKN, solo por citar un ejemplo, a mayo de 2020, Zoom tiene un valor comercial equivalente a las 7 principales líneas aéreas del mundo, entre ellas Lufthansa, KLM y United Airlines. Solamente Zoom. Imagínense el valor de todas estas plataformas de interacción conjunto que deben tener en este momento. Es un asunto sumamente relevante entender que estamos ante una condición que no va a cambiar. La educación está viviendo un proceso lamentablemente violentado, porque ya teníamos estas herramientas de interacción a distancia, pero no estábamos preparados como muchísimas otras cosas en el contexto de la pandemia para transformar todos nuestros esfuerzos de formación en una plataforma absolutamente e-learning. Seguimos necesitando formación mixta, seguimos necesitando formación presencial. El proceso interactivo cara a cara sigue siendo muy relevante para hacer significativo el aprendizaje. Y que sea significativo significa que le demos utilidad en nuestra vida presente y futura. Por otro lado, debemos entender qué está pasando en la administración tributaria. Hoy el negocio de la administración tributaria no es el mismo, pero es igual. ¿Por qué? Porque en términos reales, algo que ha estado ocurriendo en la administración tributaria es que vivimos el dilema de Sísifo. Estamos subiendo la piedra hasta la cima de la montaña para que vuelva a caer y como Sísifo, bajemos a la base y volvamos a subir la piedra. En administración tributaria, the job is never done. El trabajo jamás está terminado. Constantemente en la administración tributaria estamos trabajando temas de estrategia, temas de norma, temas de procesos, temas de estructura, de tecnología, de transparencia y muy recientemente de rendición de cuentas. Recuerden que transparencia y rendición de cuentas fueron cosas y conceptos que se fueron incorporando a la administración tributaria muy recientemente. ¿Pero estamos haciendo lo mismo? Sí y no. Estamos haciendo lo mismo a lo que siempre nos hemos dedicado, pero lo estamos haciendo con otro tipo de recursos. Y entonces significa que el modelo de negocio de la administración tributaria está cambiando. No está cambiando el objetivo ni el objeto del negocio, pero sí está cambiando la forma en que lo hacemos. Hemos vivido transformaciones importantes y acontecimientos que han cambiado a las administraciones tributarias. Hemos incorporado la visión horizontal de tener a las aduanas y también tener a la seguridad social. Hemos tenido la visión de tenerlas por separado. Pero el COVID-19 no es uno de esos momentos en los que hemos enfrentado desde la perspectiva de la administración tributaria. El COVID es un momento de coyuntura que nos ha exhibido a todos nosotros para demostrar para qué también estábamos preparados para una coyuntura de esta naturaleza. Y por supuesto ha generado un altísimo grado de incertidumbre. Sigamos entonces con las verdades, y no todas son necesariamente tan perversas. Este cambio de modelo en las administraciones tributarias también ha traído cosas positivas, ha traído cosas muy relevantes. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación nos ha llevado a pensar nuestro negocio en el uso de inteligencia artificial para el registro de nuestros contribuyentes, el control
de los mismos, la prestación de nuestros servicios. Hemos incorporado conceptos y modelos como la gestión de riesgo, la inteligencia tributaria, los servicios al contribuyente, el cumplimiento corporativo, en el tema de aduanas, todo lo que ha significado la facilitación, los operadores económicos autorizados ante la aduana, que es una figura muy reciente en varios países, entre ellos Chile, Colombia y México, figuras muy relevantes que tienen que ver con una operación expedita de nuestros servicios. Y en todo esto siguen teniendo cosas y efectos con el tema de la empleabilidad y los recursos humanos. Y nos estamos enfrentando a problemáticas en general dentro de las administraciones tributarias. El envejecimiento y obsolescencia digital. Las personas que trabajamos en las administraciones tributarias en segmentos muy importantes de población, no tengo datos, pero tampoco tengo dudas, yo les diría que tendríamos un 30-40% de población dentro de las administraciones tributarias que no logró hacer el brinco digital. No estoy diciendo que no sepan usar una computadora. Lo que estoy diciendo es que no han logrado incorporar de la manera más eficiente todos los recursos tecnológicos que tienen a su disposición para cumplir el propósito de su cargo o comisión y, por lo tanto, cumplir con las metas de su empleo. Nos estamos enfrentando a una exigencia por mayor manejo de competencias colaborativas. Es decir, necesitamos trabajo en equipo. El cambio de modelo de negocio en la administración tributaria está exigiendo una mayor transversalidad en el desempeño de nuestras competencias. No únicamente trabajo en equipo y liderazgo, comunicación, orientación a resultado y muchísimas otras más. Estamos enfrentándonos ante el desplazamiento de carreras tradicionales. Para aquellos que tenemos más de 30 años en el mundo de la tributación, o arriba de los 27 años, seguramente recordarán que parecía ser como que un tema tabú, el tema de los perfiles antes, porque para ser funcionario tributario tenías que ser contador, tenías que ser abogado o del área económica financiera. La verdad es que en los últimos 15 años esto ha tenido un vuelco sumamente violento y estamos incorporando profesionales de todas las profesiones posibles. Profesionales que están aprendiendo el negocio de la tributación dentro de las administraciones tributarias. Y paradójicamente, como carecemos de buenos instrumentos de retención, luego la competencia se los lleva. La mejor escuela de administración tributaria son las propias administraciones tributarias. Estamos formando excelentes recursos humanos que, por no tener buenas estrategias de retención, especialmente un tema delicado que es el de salarios, estamos perdiendo mucho talento y, dirían los clásicos, nos estamos quedando con una buena parte de proporción de grasa muscular en las administraciones. Otro problema serio es que la tributación como campo de conocimiento ya no es más un contenido exclusivo del Estado. ¿Se acuerdan que para hacer nuestra declaración de impuesto teníamos que tener un contador, teníamos que tener un profesional de las disciplinas fiscales para que nos ayudara? La verdad es que la tecnología también ha transformado esto. Hemos creado tantas herramientas de facilitación que ahora el propio contribuyente puede resolver sus problemas de tributación en la enorme mayoría de los casos. Y obviamente las empresas que tienen un gran aparato de servicio y soporte contable, fiscal y financiero, no hacen uso de varios de los servicios que nosotros ofrecemos. Pero una proporción muy enorme de personas que sí necesitan apoyos, por supuesto que están haciendo uso de las tecnologías que estamos ofreciendo. Así es que la tecnología está reemplazando a la mano de obra intelectual de las administraciones tributarias. No. La tecnología no está reemplazando a las personas, pero la tecnología sí nos está imponiendo nuevos requisitos. Significa que tenemos que adaptarnos a estas nuevas exigencias. Dicho en palabras suena fácil, pero no es un proceso tan sencillo para las organizaciones. Si no lo es para las organizaciones en general, para las administraciones tributarias es todavía más complicado. Las personas deben ser entendidas como el primero y el último de los activos de las administraciones tributarias. Y en torno a esto hay varios mitos y verdades. Lo cierto es que las respuestas de antes no resuelven los problemas de hoy. ¿Significa que ya no necesitamos auditores? No, sí necesitamos auditores, pero ahora necesitamos auditores que tengan otro tipo de habilidades, no la tradicional auditoría contable y fiscal, como entendíamos la fiscalización hace algunas décadas. En realidad estamos necesitando auditores que puedan entender
el modelo de negocio de las propias compañías, para entender cómo funciona el negocio, cómo opera cada una de las partes de la cadena de valor, en dónde puede existir un tema de riesgo, cómo podemos mitigar los efectos de riesgo y cómo utilizar los datos que ya están en el medio ambiente, tanto en nuestras plataformas tecnológicas como en el open source. Cómo poder utilizar estos datos para aplicarlos a la inteligencia tributaria. Un dato que para mí fue muy relevante. Hace no mucho escuchaba yo a una colega, a la directora de Recursos Humanos de la Administración Tributaria de Holanda, donde nos explicaba cómo ellos tenían su proceso de reclutamiento y entre algún dato interesante nos decía que tienen proyectada la salida, para estos próximos 2 años, la salida de 2,000 funcionarios y entonces van a reclutar a 2,000 funcionarios para reemplazar a los 2,000 que salen. Mi duda enorme fue que si es una administración tributaria que ha invertido tanto en tecnología, tanto en procesos, ¿por qué necesitan el mismo número de funcionarios? Uno de los efectos, excepto Holanda, que yo he visto en general en las administraciones tributarias, es que cuando hacemos mejora institucional y mejora de procesos, el número de funcionarios dentro de las administraciones tributarias sí tiende a la baja. Y podemos hablar de países pequeños hasta países grandes. El IRS en los Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, llegó un momento en que llegó a tener cerca de 170,000 funcionarios y hoy en día anda cerca de los 90,000. Y si vamos país por país, encontraríamos datos interesantes. No quiero ser alarmista, pero ahí están los datos que demuestran que efectivamente hay un decrecimiento importante en el número de funcionarios de las administraciones tributarias. Y tiene sentido. Si estoy haciendo un montón de mejoras en los procesos de la administración, ¿por qué necesariamente debo tener el mismo número de personas? O si voy a tener el mismo número de personas, ¿qué tipo de trabajo van a estar haciendo? Ojo, y yo no es que esté en contra de la defensa de los derechos laborales, de ninguna manera estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que estamos ante un cuestionamiento sumamente serio que debemos tomar con responsabilidad. Y no sé si algunos de ustedes conozcan esta imagen, una pintura de Theodore Géricault de 1819, pensada en un evento de 1816 sobre el naufragio de la balsa de la Medusa. Géricault lo que entendió o intentó comunicar en esta obra fue las expresiones humanas. Y lo que estamos viviendo en crisis de pandemia es que la crisis de pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de nosotros. La indiferencia, la incertidumbre, la apatía, pero también la esperanza, el compromiso, el vigor, el empuje para seguir adelante. Esta crisis nos ha desnudado en muchos sentidos. Y entonces, algunos de los datos que pueden demostrar cómo nos hemos desnudado, este es un estudio de Deloitte de este año, muy a propósito de la crisis del COVID, es que en el tema de la empleabilidad y cómo las organizaciones están enfrentando la crisis, encontramos que en algunos rubros, algunas organizaciones le dan un grado de importancia a las cosas, pero admiten otro grado de preparación para las cosas. Gestión del conocimiento, la ética y futuro del trabajo, el sentido de pertenencia, el bienestar, la educación del rol, la fuerza laboral, las compensaciones, el reskilling, la evaluación de las estrategias y la creación de nuevos trabajos. Si se dan cuenta, todos tienen calificaciones, exceptuando el tema de los trabajos e inteligencia artificial, que está en 69%. Todos dicen que tienen una relevancia mayor al 79%, 79% más. Pero no estamos preparados para responder a ese tipo de condiciones. Aunque sí creemos que son importantes, esta crisis nos agarró mal preparados. Insisto, las cosas no pintan bien. Aunque sabemos cosas que ocurren, no estábamos preparados para enfrentarlas de una manera más eficiente. ¿Y qué creen? La forma en la que respondimos todos fue el tema del teletrabajo. Y el teletrabajo, hasta ha habido países, Argentina es uno de ellos, en donde se metieron al tema de la regulación de esta figura. España ya tenía experiencias concretas, otros países, si mal no recuerdo, Colombia, se han metido al tema de regular el teletrabajo. Pero el tema del teletrabajo, yo, como profesional de recursos humanos, no era un tema de regulación. El tema del teletrabajo era un tema de sistematicidad. ¿Por qué sí debemos de tener teletrabajo? ¿Quiénes deben de tener teletrabajo? ¿Para hacer qué tipo de funciones?
¿Por qué ahora resulta que a través del teletrabajo los supervisores quieren tener conectadas a la gente, quieren que tengan activas las cámaras? Y ojo, nuestros domicilios no en todos los casos están preparados para tener la cámara abierta. Vivimos en espacios pequeños y compartidos con muchas personas. Entonces estamos viviendo un tema de riesgo sanitario por el COVID, riesgo laboral por el tema de la pandemia, pero también un tema de salud personal y emocional, que les puede parecer cursi, pero también es relevante. Y les apuesto que en 4 o 5 años se van a publicar algunos estudios de naturaleza psiquiátrica de cómo nos ha afectado el encierro. Ahorita tal vez no tengamos mucha conciencia al respecto colectiva, pero cuando veamos datos concretos al respecto, estaremos en condiciones de hacer otro tipo de lecturas. Si voy muy rápido, perdonen, quiero tratar de optimizar el tiempo. Ahora pensemos en la gente y sus problemas. Todos tenemos problemas. Los problemas que estamos enfrentando son problemas de autoaprendizaje. No se trata de que no podamos hacer el trabajo. Se trata de que necesitamos aprender nuevas cosas para poder hacer el trabajo que ahora se nos exige. Necesitamos colaborar, integrarnos horizontalmente con otros colegas para responder a estas exigencias. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo de negocio significa, si pensamos en procesos, que solos no podemos y no podemos con todo. Tenemos que incorporar competencias tecnológicas en todos los puestos, en todas las funciones. Tenemos que trabajar fuertemente en la adaptación al cambio. El teletrabajo, para ser sincero, creo que es el menor de nuestros problemas. Nos vamos a enfrentar a un tema de evaluación del desempeño. Tenemos que plantear nuevamente la forma de determinar las metas y la forma de evaluar el cumplimiento. Si ustedes piensan que cada vez que hay crisis económica, la evasión se incrementa, por favor, ante la caída de los ingresos, el incremento de las deudas y el reporte que preparamos en conjunto con OCDE y otros, podrán ver cómo la caída de la recaudación es brutal. Y aunque ya se ve algún repunte por el tema de IVA en particular, la recuperación, como dijo la CEPAL, va a ser muy lenta. Otros problemas que tienen las personas es que no se alinean a la visión estratégica. No tenemos una visión compartida. Si la gente no tiene una visión compartida, no tenemos compromiso. La gente está trabajando porque necesita trabajo. Y de una forma u otra estamos lucrando con su necesidad de trabajo. Y estamos lucrando a la mala, porque en aquellos países en donde no se cuenta con un estatuto de carrera, los podemos desechar fácilmente. Y aunque tengamos el estatuto de carrera, aún tenemos prácticas de congelar a los funcionarios que creemos que no están contribuyendo valor, que no están agregando valor. Y ojo, pueden ser funcionarios de muy buen nivel, pero al no estar identificados con la visión estratégica, los congelamos. Por lo tanto, las personas tienen problemas para el cumplimiento de metas y objetivos, porque al no estar alineados con una visión estratégica, no saben a qué proceso contribuyen, no saben cuáles son sus metas, no entienden cuáles son sus objetivos y por lo tanto carecen de un andamio lo más sólido posible para cumplir con esas metas. Y también nos estamos enfrentando a un tema de desempeño ético. He estado siguiendo noticias periodísticas y entiendo que no es el foro para acusar a alguien en particular, pero los casos que están surgiendo sobre cómo a las administraciones tributarias se les está señalando de corrupción son numéricamente más significativos de lo que yo hubiera creído o de lo que a mí me gustaría pensar. Otro problema serio que estamos viviendo con las personas en las organizaciones es un tema de realización personal. Es decir, las personas no son felices dentro de la administración. Tienen frustraciones personales y frustraciones laborales que hacen un caldo de cultivo voraz y la gente no está feliz. No entiende sus objetivos, no entiende sus metas, no comparte la visión y eso se traduce en incertidumbre y afecta la productividad, como quiera que la entendamos, pero la afecta. Ese es el tipo de perfil con el que estamos enfrentando la gestión del talento en este momento. Y no es un asunto de poca relevancia si pensamos que esta crisis sanitaria se va a prolongar y que a lo mejor la decisión de política pública, vacuna o no vacuna, es que vamos a tener que volver. Tenemos que regresar. ¿Por qué? Porque no podemos estar cerrados más tiempo.
algunas consideraciones de las verdades. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Les comparto unas reflexiones de Mona Vitar, una colega de EY, también de este año, y ella propone 6 puntos. Mona Vitar dice que para reinventar el empleo, el trabajo y el bienestar del COVID, tenemos que construir una cultura orientada hacia el propósito. ¿Qué mencioné yo? La visión estratégica. Movernos todo hacia el bloque principal, como una corriente. Necesitamos reducir como punto número 2 la brecha de habilidades de la sociedad. Tenemos un importante gap de competencias de los ciudadanos y tenemos un importante gap en los funcionarios dentro de las administraciones tributarias. Las organizaciones tenemos que mejorar el perfil de habilidades sin importar la edad de nuestros funcionarios. Tenemos que invertir en las personas, tenemos que invertir en su desarrollo. Punto número 3 de Mona Vitar. Tenemos que crear empatía como una habilidad clave de liderazgo. La cuarentena ha enfatizado la necesidad de una mayor comprensión personal por los demás. Tenemos que ponernos un poco en los zapatos del otro, en la circunstancia personal del otro. Yo creo que aquí estamos fallando. Estamos fallando en el tema de ser empáticos con las necesidades del otro, porque administramos organizaciones y en las organizaciones somos un colectivo. Y entonces pareciera que hay una contradicción entre tener una colectividad orientada a un propósito, pero también ser empático. En realidad no la hay, nada más que hay que distinguir cuáles son las estrategias para movernos como un colectivo y cómo poder entender los temas casuísticos one by one o por grupos específicos. Como punto número 4, Mona dice que hay que inculcar la agilidad y resiliencia en la fuerza laboral. Tenemos que hacer de la resiliencia un nuevo hábito, una capacidad para enfrentar un mundo impredecible. Punto número 5, necesitamos incrementar la confianza en la gente. ¿Qué significa? Hay que aplicar el empowerment para las personas, responsabilizarlos por su trabajo y hacerles entender que ellos agregan valor. Y esto es algo que tenemos que construir a largo plazo para un mundo mejor. Como punto número 6, Mona Vitar dice, hay que reevaluar nuestro papel como empleadores. Cada administración tributaria debe entender el valor a largo plazo como empleador. Las administraciones tributarias, ¿qué creen? Estamos dejando de ser atractivos para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no están tan interesadas en trabajar con nosotros. Entonces, ¿por qué vienen a nuestras convocatorias? Porque necesitan empleo, no porque estén interesados en trabajar con nosotros o porque tienen un plan muy concreto. Vienen con nosotros, están 2, 3 años, aprenden lo que necesitan y pueden buscar otras oportunidades. ¿Están en su derecho? Por supuesto que están en su derecho, pero este punto tiene que ver con reevaluar nuestro rol como empleadores. Y pensemos en otras vías, o son las mismas de siempre. Yo he mencionado, necesitamos comprender la crisis. Con esto voy a empezar a cerrar ideas de mi intervención. Necesitamos comprender la crisis, saber qué fue lo que le causó y cuáles son los efectos de la misma. Estamos ante una crisis sanitaria que desembocó en otras crisis. Crisis de desempeño, crisis de estrategia, crisis de eficiencia, crisis de resultados. Pero no todas las crisis las podemos resolver ni al mismo tiempo ni con las mismas estrategias. Debemos entender cómo fueron afectados los contribuyentes, pero también necesitamos comprender cómo han sido afectados las personas en las administraciones tributarias. Reducción de plantillas, reducción de salarios, teletrabajo, redistribución de cargas de trabajo. Y por redistribución de cargas de trabajo entendamos incremento de cargas de trabajo e incremento injusto de las cargas de trabajo. Porque cuando tenemos equipos de trabajo, una conducta gerencial bastante frecuente es que las personas que tienen más desempeño son las que reciben más carga de trabajo. Y entonces convertimos a nuestros grupos de trabajo en una silla de varias patas. Y las mejores patas cargan con más trabajo y estamos arrastrando el pobre desempeño de otros colaboradores. Pero ¿qué creen? Tampoco estamos entrando con seriedad a medir de qué tamaño es el problema. ¿Quién sí, quién no, qué tanto sí, qué tanto no? Es una práctica cotidiana, pero es una práctica que no hemos confrontado de una manera suficientemente frontal para poder ponerle nombre y apellido a esta problemática. No olvidemos que el contribuyente debe ser el centro de nuestra misión y visión. Eso debe ser parte integral de la crisis.
No incrementar los impuestos, no incrementar la recaudación. La persona debe seguir siendo el centro de nuestra misión y visión. Aunque persigamos a las personas con la mejor tecnología, con el mejor marco jurídico, si la persona no tiene para pagarnos, no nos va a pagar. Porque tendrá que tomar decisiones entre comer o pagar sus impuestos. De ese tamaño, creo que es el problema que estamos enfrentando. Y más nos vale ser conscientes al respecto. Hay que capitalizar las oportunidades. En lo social, estamos ante una magnífica oportunidad para fortalecer nuestros niveles de cohesión social. Necesitamos identificarnos con nuestros proyectos de nación y, en la medida de lo posible, con proyectos de integración regional. Necesitamos entender que esta crisis nos llama a la solidaridad. En lo institucional, debemos reinventar a nuestras organizaciones, añadir valor a la organización y también a la sociedad. Debemos hacer todo lo posible por la mejora interna, reducir costos, incrementar la eficiencia. Y suena una retórica barata, pero en realidad eso es lo que necesitamos. Y claro, tenemos que también revisar nuestras condiciones laborales. Y no digo revisar nuestras condiciones laborales para incrementar el régimen de derechos. Necesitamos revisar nuestras condiciones laborales para saber qué cosas sí podemos hacer sin empeñar el futuro de la organización. En lo individual tenemos que hacer un análisis sobre la resiliencia como hábito para nuestro desarrollo. Porque como institución no podemos resolver la crisis personal de cada uno de nuestros colaboradores. Sí tenemos que crear las mejores condiciones posibles, creando redes de soporte para que las personas no estén, no únicamente que no se sientan, sino que las personas no queden abandonadas. Y esto significa incluso poner en práctica cosas que nuestras normas no permiten. Pero seamos sinceros, ¿no acaso esta crisis demostró que sí podemos hacer cosas que las normas no permitían? Otorgar más plazos, allanarnos de disputas, conceder más facilidades. ¿No esta crisis sí nos demostró que sí se puede? Entonces, en el tema de apoyar a las personas, sí se puede, pero tenemos que ser muy cautelosos para evitar abusos y para no caer en los excesos. Tenemos que redireccionar nuestro talento, pensar en la productividad como una herramienta del cambio. El MIT y CultureX, en un estudio de este año de 2020 a propósito de la crisis, dicen que nuestras estrategias, entre varias que citan, que son las que están en amarillo, dicen que debemos poner primero a las personas y después al dinero. ¿Qué opinan ustedes? Somos personas que estamos recaudando dinero para fondear el gasto público. Qué interesante reto, ¿no? Tenemos que desarrollar una rápida capacidad de respuesta. Tenemos que responder rápida, de una forma rápida, no perfecta, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Necesitamos una rápida capacidad de respuesta porque la sociedad está demandando eso de nosotros. Ahora, una cosa que hacemos poco, necesitamos dar la autoridad a los expertos de recursos humanos, escucharlos, dejarlos que hagan el análisis que les compete para poder tomar decisiones más adecuadas. Y me parece que ahí también estamos quedando a deber. Necesitamos apoyarnos en datos, no en sentido común. Podemos tener líderes intuitivos que entienden muy bien la crisis y la organización. Pero si usamos los datos, mejor. En otro estudio que hizo Boomerang en América Latina, también ahorita de 2020, les estoy trayendo datos frescos. Este estudio fue hecho en México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Panamá. Una de las cosas que declararon las personas es que el 52% de ellos dicen que no han visto iniciativas de sus áreas de recursos humanos como respuesta al COVID. ¿Será que estamos cruzados de brazos? Las áreas de recursos humanos estamos cruzados de brazos y simplemente estamos ejecutando las estrategias que son tomadas en los niveles directivos de la organización. ¿Estamos cruzados de brazos? ¿No estamos creando una red de soporte y servicio para todos nuestros colegas? Por lo menos la mitad dice que eso está ocurriendo. Qué grave, ¿no?
Redireccionar nuestro talento significa empoderar a la gente, hacerlos entender que su tramo de control ha dejado de ser su tramo de control y él debe comprender su trabajo como un conjunto de entradas, su microproceso y su conjunto de productos que le sirven a alguien más. Ya sea manual o tecnológicamente, debemos trabajar con base a procesos. Nuestro liderazgo debe estar orientado a resultados, pero basado en las personas. Hay que predicar con el ejemplo. La Universidad de Stanford, también en este 2020, acaba de publicar algo que ellos llaman el líder serpiente. Un líder que sea un antihéroe, que sea auténtico, humilde, sabio, sagaz, humano y que sea capaz de reconocer que es vulnerable. ¿Quién de nuestros líderes en este momento cumple o va a admitir que necesita cumplir un perfil con estas características? Necesitamos predicar con el ejemplo. No podemos pedirle un esfuerzo adicional a la gente si no le demostramos que nosotros lo estamos haciendo. Necesitamos más horizonte y más horizontabilidad. Escalar nuestras habilidades y volver a aprender lo que ya sabemos. Upskilling y reskilling. Necesitamos mejorar lo que somos. No únicamente ser multitasking. El multitasking es ser capaz de hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa si hacemos muchas cosas y todas las hacemos mal? Necesitamos repensar en varias direcciones. Y por supuesto, usar datos, data análisis, combinar los métodos de trabajo, que haya gentes que trabajan presencialmente, que haya personas que estén en teletrabajo, combinar la lógica de los horarios, los turnos, las vacaciones, las incapacidades, las licencias. Tenemos un enorme tierra fértil para pensar nuevas estrategias y no pensar en que la gente abusa, no pensar en que la gente se corrompe, no pensar en que la gente nos engaña, pero sí cuidar de todas esas cosas. ¿Sí me explico? Pensar con la derecha, pero actuar con la izquierda. Porque si no nos vamos a enfrentar a otra crisis, el replacement, el outplacement y la reconversión laboral. En mi pueblo dicen, gallina que no pone, al caldo. Si la gente no puede con lo que debe de hacer, es una persona que sobra dentro de la organización. La organización debe crear las condiciones para que la persona pueda desarrollar esa capacidad que le pedimos u otras capacidades que sean de utilidad en otra unidad de negocio de nuestra propia administración. Pero también debemos entender que va a haber personas que no lo van a lograr. Está en su disco duro, no van a poder con la reconversión. Tenemos que ser objetivos. Y por más que tengamos la mejor de las intenciones, crear toda la plataforma posible, crear toda la capacitación que seamos capaces, va a haber un grupo en nuestra colectividad que no lo va a poder lograr. Me despido con esto. A lo mejor tardamos tiempos un poco en adaptarnos. Pero ¿saben qué? El futuro no lleva prisa. El futuro está ahí aguardando por nosotros. El futuro está esperándonos y nosotros decidimos cómo lo vamos a enfrentar. ¿Qué herramientas necesitamos? Pero no únicamente necesitamos la declaratoria de qué necesitamos. Necesitamos el plan de acción. ¿Cómo? Como grupos de personas, nos alineamos a las estrategias, mejoramos nuestros procesos, contribuimos a agregar valor y pensamos en el regreso a la normalidad que ya no va a ser. Les agradezco muchísimo el honor de toda su atención y estoy a disposición para cualquier comentario. Muchísimas gracias a todos.